La Junta de Transparencia y Ética Pública volvió a la agenda política en los últimos días. ¿El motivo? El senador nacionalista Juan Sartori insiste en que no entregará la declaración jurada de bienes de su esposa, Yekaterina Ribolovleva, hija de un multimillonario ruso. Desde fines del año 2020, la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, viene reclamándole a Sartori la información patrimonial de su cónyuge, según lo que establece la Ley Cristal del año 1999. Sin embargo, Sartori se negó varias veces a brindar esos datos, aduciendo, entre otros argumentos, que no puede obligar a su esposa a declarar sus bienes e ingresos. Por eso, Sartori presentó ante la Suprema Corte un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa vigente. Pero la semana pasada, la corporación rechazó sus planteos, lo hizo en un fallo dividido que salió 3-2. Ahora el senador se expone a las sanciones que la ley prevé. Con todo, varios senadores nacionalistas salieron en defensa de Sartori, alegando que quien está incumpliendo la norma es su esposa y no el senador. En el Frente Amplio, en tanto, estudian promover la suspensión del legislador o directamente su expulsión. Vamos a profundizar en esta controversia, en lo que deja hasta ahora este caso y tal vez también en lecciones para el futuro, a propósito del alcance de la ley, a propósito de las potestades de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Para eso estamos con la presidenta de ese organismo, Gabriela Di Longo. Doctora Di Longo, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Primero vamos a tratar de recordarle a los oyentes esta historia, las etapas de esta historia, vamos de a poco. ¿Cómo empieza esta controversia con Sartori? ¿Cuándo y cómo detectan ustedes que en la declaración jurada no estaba la información patrimonial de su esposa? Bueno, yo no estaba, integro este directorio desde febrero de este año, sí, pero sí sé que el tema de Sartori, como el 99% de los casos de la JUTEP, nace a raíz de una denuncia. Porque la JUTEP no tiene personal para investigar o estudiar las declaraciones juradas que se publican. Pero a ver, en el año 2020, primer año de este periodo de gobierno, la JUTEP cumplió con lo que dispone la ley, abrió los sobres en particular de los senadores. Exacto. Y colocó esa información en la web. Exacto. Lo tiene que hacer con tachaduras, ¿no? De algunos datos, de alguna parte de la información, los nombres, etcétera. Exacto. Eso se hizo. Sí. Y fue a partir de esa publicación, a partir de esa divulgación, que no la JUTEP, sino alguien presentó una denuncia. Exactamente. El tema que tiene la JUTEP desde hace muchos años, y creo que toda la prensa lo conoce, es la falta de personal. La JUTEP no tiene personal para poder estudiar las declaraciones juradas que publica y tampoco las 174.000 que tiene en su bóveda, que por ley está obligado a estudiar el 5% anual en forma aleatoria, ¿no? No lo puede hacer la JUTEP definitivamente. No. Son 11 funcionarios. Ya volveremos a eso después más tarde. No es nuevo, no creo que sorprenda al oyente lo que usted acaba de señalar. Sí, quizás impresiona eso de que no pueda hacer un mínimo estudio de las declaraciones juradas que la propia JUTEP abre, ¿no? Las personas que están cargadas de publicar, de abrir, que se hace todo con un acto y después se publica, es la misma persona que ahí son dos. Uno está encargado de todo lo que es las declaraciones juradas de todo el organismo, con otras dos funcionarias, pero es la encargada de su sector, también encargada de accesos a la información, y la persona que lo publica, que lo pone en la página, es la persona de todo lo que es capacitación, cursos. O sea, cada personal de la JUTEP cumple de 2 a 3 funciones básicas, porque no hay forma de que tengamos a alguien que pueda dedicarse a eso.
El oyente puede preguntarse cuál es la información que omitió brindar Sartori sobre su cónyuge y que está exigida en la ley Cristal. A ver, acá digo yo, la ley es muy exigente en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando del artículo 12, exacto. Tengo acá el texto. Dice que en la declaración jurada el funcionario, en este caso el senador, debe poner A, una relación precisa y circunstanciada de los bienes muebles e inmuebles propios del declarante, de su cónyuge o concubino, de la sociedad conyugal o de la sociedad concubinaria de bienes que integre, y de las personas sometidas a su patria, potestad, tutela o curatela. O sea, tiene que brindar esa información de él y de todas estas otras personas, ¿no? Exacto. Incluido cónyuge. Exacto. Se especificará el título de la última procedencia dominial de cada uno de los bienes, monto y lugar de depósito de dinero y otros valores en el país o en el exterior. Pero no termina ahí la cosa. Exacto. También en el literal B se detalla que debe declarar la nómina de empresas, sociedades nacionales o extranjeras con o sin personería jurídica a las que está vinculado el obligado, su cónyuge o concubino, a través de participación en su propiedad total o parcial o administración, tenga poder general o integre órganos directivos o asesores, aunque sea en carácter honorario, deberá juntarse copia del último balance e indicar la participación social en las mismas. O sea que también en cuanto a empresas, la obligación abarca a cónyuge. El senador solamente planteó la inconstitucionalidad de estos dos literales, pero el C y el D también incluyen temas relacionados con la cónyuge. Exacto, ahí está. Por eso decía, es muy exigente la norma porque también dice que deberá declarar las sociedades en que el obligado, su cónyuge o concubino, perciban salario, intereses u honorarios. Y por último, la relación de ingresos, rentas, sueldos y beneficios que perciba por cualquier concepto el obligado, su cónyuge o concubino y las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela. Ese es el esquema. Seguramente la pregunta siguiente es ¿por qué semejante exigencia? ¿Cuál es el fundamento de que se exija esa información no solo del legislador en este caso, sino también de su cónyuge y de quienes están sometidos a su patria potestad, por ejemplo, hijos, ¿no? Claro, el fundamento surge de los antecedentes de la ley 17.060. La ley 17.060 es del año 98. El Parlamento, para llegar a esta ley, creó un comité en el 96 que hace todo un estudio nacional e internacional respecto a la corrupción. A raíz de eso surge ese proyecto de ley que se transforma en ley en el 98 y que el fin único es poder tener una transparencia, en el caso de todos los funcionarios públicos, tener una transparencia que permita controlar todo lo que tenga que ver con corrupción, con conflicto de intereses. A veces no es corrupción, a veces es conflicto de intereses. Un legislador que está presentando proyectos de ley puede tener una cónyuge o concubina que tenga una empresa y él presenta un proyecto de ley que beneficia a esa empresa. Si no sabemos de la existencia de esa empresa, no sabemos que está actuando con un conflicto de interés. ¿No? O sea, hay muchos temas relacionados con corrupción y ya le digo, y a veces no es corrupción, pero hay otros temas que también... Lo que usted dice es que la importancia de que aparezca la información de empresas del cónyuge o la cónyuge no es solo a los efectos de estudiar el eventual aumento de, no sé, del patrimonio, etcétera, exacto, sino simplemente para conocer que existe esa vinculación, ¿no? Claro, abarca muchos temas, el tema, todo lo que tiene que ver con la transparencia. Y ese es uno, el conflicto de intereses es uno. Si yo como legislador propongo un proyecto de ley para reducir, no sé, pongo cualquier caso, ¿no? Pero el impuesto a tales empresas por algún tipo de beneficio social o algo, y la cónyuge o concubina tiene una empresa de esas y se ve beneficiada por alguno de esos proyectos que después se transforman en ley, ¿no? Ese es el fundamento. Bueno, eso es otro, son muchos, ¿no? Pero en realidad es eso, es poder controlar todo lo que es corrupción, conflicto de intereses. Entonces, para defender su comportamiento, es decir, para defender la no inclusión en su declaración jurada de la información patrimonial de su esposa, el senador Sartori presentó un recurso de inconstitucionalidad
contra, como decía usted, los literales A y B del artículo 12 de la Ley Cristal. La semana pasada la Suprema Corte falló en contra de su argumentación. Fue una votación dividida, 3-2. La corporación sostuvo, en definitiva, que es constitucional la exigencia de información patrimonial de su cónyuge prevista en esa ley, la Ley Cristal. Entonces, esta decisión de la Corte, ¿qué implica para la JUTEP? ¿Qué pasa ahora en cuanto al trámite de este caso? Bueno, ahora primero es la sesión, que nosotros tenemos sesiones todos los jueves, y en particular hoy, dentro de los temas, está este tema de la sentencia de constitucionalidad y los pasos a seguir con respecto a la declaración jurada de Sartori en relación a su cónyuge, ¿no? Dependerá de lo que surja hoy del directorio, pero mi posición, que ya la he manifestado, es cumplimiento de la ley, que el artículo 16 es claro en eso, ¿no? A ver, cuéntenos, explíquelo, claro, para los oyentes. El artículo 16 lo que plantea es que si un funcionario obligado a presentar la declaración jurada no lo presenta en los plazos previstos, la JUTEP tiene que notificar ese hecho. Dice que transcurrido 15 días hábiles y verificado que el incumplimiento continúa, allí lo declara omiso. Se publica en la página de la JUTEP, que hoy por hoy, si ustedes entran, hay muchísimos omisos, y le informa al organismo, en este caso al Parlamento, de que fue declarado omiso y que por lo tanto, en cumplimiento de la ley, deben retener el 50% del salario. Hasta allí es lo que puede hacer la JUTEP. La JUTEP no tiene otra potestad. A ver, voy al artículo 16, que es largo, ¿no? Pero sí, pero es la primera. Ahí está. Parte. Comienza diciendo: cuando el funcionario obligado no presentare su declaración jurada en los plazos previstos por el artículo 13 de la presente ley, se le notificará dicha circunstancia a través de su organismo de origen. Transcurrido un plazo de 15 días hábiles y verificado su incumplimiento injustificado, ingresará en la calidad de omiso. ¿Ustedes entienden que efectivamente el funcionario, en este caso Sartori, no presentó su declaración jurada? Sí, o sea, en el plazo que tenía que haberlo presentado, no lo presentó. A ver, la presentó. Presentó, bueno, la declaración jurada. La presentó incompleta. ¿Es lo mismo eso? Lo que pasa es que no presentó la declaración jurada, como usted leyó hoy, hace un ratito, el artículo 12, determina qué tiene que tener la declaración jurada. Entonces, si la declaración jurada no está completa, no es la declaración jurada como determina la ley, ¿no? Porque si no, también con ese criterio, bueno, entonces yo puedo sacar bienes, puedo sacar... No, o sea, la declaración jurada tiene que contener todo lo que establece el artículo. Esa es la interpretación que ustedes hacen. Eso es lo que hago yo, no sé, hoy veremos en el directorio cuál es la interpretación de la mayoría, ¿no? No, porque hay otras interpretaciones. Usted las conoce. Sí, que entienden que la declaración jurada no es única. Eso también es parte de lo que plantean los ministros que abogaron la constitucionalidad, que entienden que son como dos declaraciones juradas. Por eso en la sentencia también dicen que Sartori no podía estar legitimado a presentar la inconstitucionalidad porque no es el sujeto titular del derecho a la intimidad. Sí, esa es una discusión interesante que se dio en la Suprema Corte, ¿no? Exacto. Si la acción de inconstitucionalidad debió haberla presentado él o debió haberla presentado su esposa, ¿no? Exacto. Entonces, desde el punto de vista del artículo 12, que es clarísimo, como lo leyó recién, lo que dice es el obligado no es la cónyuge. O sea, se plantea, si el día de mañana un funcionario público no la quiere presentar la declaración jurada, pero la presenta a su cónyuge, ¿cumplió? Sí, a ver, leo el comienzo del artículo 12, claro, porque yo no lo había repasado al aire. Claro. El comienzo del artículo 12 dice: la declaración jurada contendrá dos partes, una primera parte detallada y reservada y una segunda parte denominada síntesis y abierta. Y luego dice: la primera parte reservada contendrá los siguientes datos, y es ahí que aparece todo el detalle que yo más temprano leía, ¿no? Exacto. O sea,
todo, lo relativo a la persona y también a su cónyuge, a las personas sometidas a su patria potestad, etcétera. Exacto. El obligado es el funcionario público por la calidad de funcionario público. Él es el obligado. Y la declaración jurada suya tiene que tener toda esa información. Entonces, la ley en eso es clara, no plantea la posibilidad de que, bueno, lo presenten separados. Es más, el formulario se puede presentar en el mismo formulario y firman ambos, porque los bienes ponen 50% de uno, 50%, o sea, cuando se pone que es ganancial y sos dueño del 50%, ya se firman los dos. Bien. Cuando hay separación de bienes, a veces lo ponen en dos formularios por el tema de que a veces no dan los espacios para poner del tema de bienes, ¿no? Bien, ahora voy a seguir la discusión. Le acepto la interpretación de que la declaración jurada es una sola. Y que en este caso plantean los que van por la inconstitucionalidad. Ahí está. Es una sola y por eso él tiene legitimación. Bien. Está bien, es hábil ese argumento suyo, pero aceptemos que la declaración jurada es una sola y que en este caso está incompleta, ¿no? Usted sabe, Sartori argumenta que él no tiene capacidad jurídica para obligar a su esposa a firmarla. Incluso, bueno, después ha señalado otra cosa, que es arcaico, incluso por cuestiones de género, que un hombre tenga que obligar a una mujer a presentar información patrimonial. ¿Qué dice usted a propósito de esta defensa? Yo no puedo plantear nada desde el punto de vista político, simplemente desde el punto de vista técnico, que es lo que corresponde a un directorio de un servicio descentralizado. Las declaraciones juradas también las presentan funcionarias públicas y presentan lo de sus cónyuges, hombres, o sea que no hay un tema de obligar a una mujer. Pero más allá de eso... Sobre lo otro, sobre que él no tiene la capacidad jurídica de obligar a su esposa. Bueno, yo creo que cada funcionario público, más cuando es legislador, sabe que cuando ingresa a la función tiene determinadas obligaciones. Y el fin, como lo planteé hoy, y surge de la sentencia, el fin último es el interés general. Entonces, yo creo que es un tema de, bueno, si me toca cumplir esta función, tengo que cumplir con estos requisitos. Si no estoy dispuesto a cumplir con esos requisitos, bueno, ahí verán, eso ya es un tema político. Yo lo que digo es que técnicamente la ley es muy clara en su redacción y en los antecedentes. En los antecedentes plantean el por qué limitan derechos como el derecho a la intimidad, en base a que hay un fin último, que es lo que digo, y lo dice la Suprema Corte, que es el interés general, ¿no? De algún modo lo que Sartori está diciendo es, me van a sancionar a mí, pero quien está en falta no soy yo, es mi esposa. Según la ley sí es él, porque él es el obligado. Lo que usted plantea es la lectura estricta de la ley. El obligado es él, el funcionario. Además, el artículo 16, cuando dice la omisión de la presentación, dice, cuando el funcionario obligado no presente, o sea, la cónyuge no es obligada, porque si no presenta a la cónyuge y él no presenta. Es lo que le planteaba hoy. Si una cónyuge viene y presenta una declaración jurada y no es funcionaria pública, la JUTEP no la puede recibir, porque no está dentro de los obligados. Podría recibirlo si quiere voluntariamente, que a veces hay gente que no está obligada y presenta igual. Pero en este caso seguiría siendo incumplidor porque Sartori es el obligado. O sea, Sartori en este caso porque es el que está el funcionario público obligado, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo. Lo que usted dice en definitiva, si lo que pasa es que la esposa de Sartori no quiere presentar la declaración patrimonial, es un problema entre ellos, entre comillas, la obligación la tiene Sartori. Están en el Parlamento, es un problema de la ley, que para ellos es un problema de la ley. Bueno, los legisladores es un tema político que yo en eso no me puedo meter. Yo hablo desde el punto de vista técnico que la ley a mí me obliga a esto porque es clara la ley. Y otro argumento, señala Sartori que tiene separación de bienes con su esposa y por lo tanto no lo obligaría la ley Cristal. Pero la ley dice cónyuge y no dice cónyuge ganancial, o sea, y habla más, hasta habla del concubino. Sí, o sea,
un concubino que no tenés ni siquiera una ganancialidad ni estás casado, estás obligado a presentar la declaración jurada, los bienes de ese concubino. O sea, lo que usted señala es que la ley no distingue, no hace casos aparte para cuando existe separación de bienes. No dice, excepto que estén separados de bienes. Si la ley dijera eso, no hay ningún inconveniente. Más allá de que hay otra historia allí, porque la Suprema Corte, cuando le responde a su acción de inconstitucionalidad, señala que en su escrito no acreditó tener separación de bienes, ¿no? Claro, lo que pasa que yo no sé, eso, bueno, hoy se va a ver, si él en la declaración jurada puso que es separado de bienes, ante una declaración jurada yo no necesito pedir prueba de lo que uno pone, si no tengo que decir, bueno, probame que me estás diciendo que tenés cuenta en este banco y todo. No, el efecto de la declaración jurada es justamente, legalmente está establecido que tú estás diciendo que lo que está allí es real y si no, tenés sanciones penales, ¿no? En definitiva, lo que ustedes van a tener sobre la mesa hoy es la posibilidad de sancionar a Sartori siempre que en esta notificación que se hace al Senado y después del plazo de 15 días continúe incumpliendo. Exacto, es cumplir con el artículo 16. Si estamos por mayoría del directorio de acuerdo en cumplir con el artículo 16 o hay un criterio distinto que plantea otra situación. Todo indica que va a salir esta resolución porque la doctora Ana Ferraris, que es representante del Frente Amplio en la JUTEP, tiene esta misma lectura, ¿no? Se necesitan 2 votos de 3, ¿no? Exacto, se necesita la mayoría, exacto. A no ser que yo siempre digo lo mismo, en las reuniones de directorio uno puede cambiar de criterio si el fundamento que me presenta otra persona me convence de que, no, yo estaba equivocada. Yo esto lo leí las sentencias de la Suprema Corte y para mí no hay lugar a dudas, pero siempre me quedo abierta a escuchar otras posiciones para ver si hay algo que yo no obvié o interpreté de alguna forma. Entonces, se notificaría al Senado, transcurrido un plazo de 15 días hábiles, sin que cumpliera, sin que optara por cumplir, pasaría a considerárselo omiso. Y si se lo considera omiso, a su vez, ¿qué ocurre? Se publica dicha calidad en la página de la JUTEP, donde todos ven la cantidad de omisos que hay, y después se notifica otra vez al organismo para que dé cumplimiento con la ley de retención del 50% del sueldo. Hasta allí llega la JUTEP. Ahí está. Usted enfatiza eso. Hasta allí puede llegar la JUTEP. La otra alternativa de sanción de la que se ha hablado, la de que se le prohíba ocupar cargos de gobierno en el próximo periodo, ¿de dónde sale? Eso en el artículo 16 que nombramos hoy, el tercero, el párrafo tercero. Lo leo, a ver, voy a leerlo. Dice, los funcionarios obligados que no hayan presentado su declaración jurada al egresar de la función pública en el plazo correspondiente, serán intimados en forma fehaciente por parte de la JUTEP para que lo hagan en el plazo de 15 días. Si el intimado no cumpliere de forma injustificada con la presentación de la declaratoria en el plazo otorgado, no podrá ejercer nuevamente la función pública hasta tanto no presente la declaración omitida. Lo que usted señala es que para que esto pueda hacerse efectivo tiene que terminar el periodo de gobierno. Claro, la ley es clara en que tiene que llegar al cese. Y hay otro artículo, porque ¿qué pasa? Hay otro artículo de la ley 17.060 que habla que si entre el cese y el nuevo cargo no pasan más de 30 días, la declaración jurada última, o sea, no tienen que presentar otra nueva declaración. Entonces, todo eso se estudiará en el momento del cese, porque hay varios articulitos que hablan de plazos. Pero es al momento del cese, ¿no? Al momento de terminar el cargo, ¿no? De egresar de la función. O sea, hay otra sanción posible, pero para ello hay que esperar a que cese en el cargo. Exacto. Le pido que hagamos una pausa y después continuamos. ¿Hay otros incumplimientos de Sartori en su declaración jurada? De ese y otros temas hablamos enseguida en la segunda parte de la entrevista con la doctora Gabriela Dilongo, presidenta de la JUTEP. El senador nacionalista Juan Sartori está hace meses en una controversia con la Junta de Transparencia y Ética Pública porque se niega a presentar la declaración jurada de bienes de su esposa, Yekaterina Ribobleva,
que es a su vez hija de un multimillonario ruso. La semana pasada la Suprema Corte falló en contra del senador, que había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa vigente. De todos modos, Sartori se resiste a entregar la información. ¿A qué sanciones se expone? ¿Cómo sigue este caso? Y sobre todo, ¿qué lecciones deja? De eso estamos conversando esta mañana con Gabriela Di Longo, abogada, presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, ex asesora en el Ministerio de Salud Pública. Doctora Di Longo, hasta ahora hablamos del incumplimiento que se le señala a Sartori en cuanto a la información relativa a su cónyuge en la declaración jurada de bienes. Pero, ¿hay otro incumplimiento de Sartori en esa declaración? Bueno, incumplimiento no hay nada determinado todavía por la JUTEP. A raíz de también una denuncia, hay sí un expediente en cuanto a lo que hace referencia a los bienes propios del senador, y eso hace como un mes, porque después justo la vocal tuvo licencia y después el vicepresidente también tuvo licencia. La vocal presentó en esa sesión en que estuvimos los tres directores documentación y pasó ese expediente a estudio de asesoría jurídica de la JUTEP, y bueno, después en algún momento cuando termine ese estudio volverá a directorio para ver los pasos a seguir. A ver, ¿puede explicar un poco mejor qué es lo que falta en la declaración patrimonial propia de Sartori? De eso todavía está todo a estudio, y bueno, la vocal presentó, nosotros no lo vimos. Cuando dice la vocal se refiere a la doctora Ferraris. Exacto, presentó documentación de una investigación que hizo, y eso es lo que está en asesoría jurídica. ¿Falta información de las empresas de Sartori? Sí, ella presenta toda una información de empresas de Sartori que ella considera que no están incluidas en la declaración jurada. Pero todavía eso no está determinado por el directorio de que haya incumplimiento porque está a estudio. ¿No ha recibido notificaciones? No, porque todavía no hay decisión del directorio porque está a estudio. Y aparte, antes de notificarlo de un incumplimiento, se le va a dar vista de esa información para que presente su descargo. Pero usted dice que esto se está tramitando a partir de una investigación que hizo la doctora Ferraris. No, una denuncia. Este expediente también tiene tiempo. Es una denuncia que se presenta y sigue esa investigación, y ahora hace un mes la doctora Ferraris presentó documentación de empresas que supuestamente no estarían incluidas en la declaración jurada. Pero eso es supuestamente porque todavía todo eso pasó a estudio del área jurídica, y después viene otra vez al directorio con todo ese estudio. Pero de nuevo estamos hablando de un trámite que se inicia por una denuncia que llega a la JUTEP. Exacto. Porque alguien, que no sabemos quién es, porque ¿tiene que ser anónima esa denuncia? Puede ser anónima o nominada. En este caso en particular no tengo conocimiento porque en ese momento yo no estaba. O sea, que alguien que desde afuera revisó esa información pública de la declaración jurada de Sartori detectó que faltaban otras cosas, que faltaban datos del propio patrimonio del senador. Puede estar pasando con cualquier otro senador que esté publicado, senador o otros funcionarios públicos, ¿no? Vuelvo a plantear lo mismo. El gran problema que tiene la JUTEP, y cada vez más, es la falta de personal. Bueno. Y el cambio en los cometidos a partir del 2020, ¿no? Allí iba con las preguntas siguientes, porque yo decía en la introducción y decía ahora hace unos minutos, ¿qué lecciones deja este caso de Sartori? La primera que a mí me surge es que si la JUTEP no hubiera recibido ninguna denuncia, estas inconsistencias que están en el tapete habrían pasado desapercibidas. Pueden estar pasando con otros funcionarios públicos que la declaración jurada está publicada. Puede estar pasando, o sea, por eso hay un tema también hasta el principio de igualdad. Y sí, acá nosotros actuamos a raíz de denuncias porque la JUTEP no tiene funcionarios para poder hacer los estudios que corresponden de las declaraciones juradas, como otras tareas o cometidos que establece la ley. No puede
dice usted. De todos modos, yo miro los mensajes de los oyentes y me encuentro con este de Alberto, que se mueve en el sector de las tecnologías de la información y pregunta, ¿y la tecnología dónde está? ¿Por qué no se escanea y se procesa la documentación con inteligencia artificial? No solo se puede hacer el checking, entender razonabilidad y además comparar su historia. Con 11 funcionarios, si es que hay 11 funcionarios, sí, sobraría para revisar de esa forma inconsistencias posibles. Claro, pero para que entienda el oyente, la JUTEP a partir del 2020, más allá de todas las actividades internacionales que está obligado por todos los convenios firmados, tiene muchas más obligaciones. Antes del 2020 se publicaba solamente la declaración jurada de presidente y vicepresidente. Eso no implicaba tener ningún funcionario para las publicaciones, porque era cuando ingresaban cada 2 años, que establece la ley que tienen que presentar la declaración jurada todos cada 2 años, y bueno, después al cese. A partir del 2020, por la modificación de la ley 17.060, que se dio con la ley 19.797, que es de septiembre de 2019, y empieza a regir en marzo, creo que era de 2020, la JUTEP tiene que publicar más de 800 declaraciones juradas de funcionarios públicos, que no ingresan al mismo tiempo, no egresan al mismo tiempo, y los 2 años no se cumplen al mismo tiempo. Entonces, constantemente estamos teniendo que publicar esas declaraciones juradas. La JUTEP, antes de que yo ingresara, omitía esos datos. Antiguamente, bueno, cuando era el presidente y vicepresidente, se hacía sacando la fotocopia, tachando con un marcador, y ahí se subía. Obviamente que la declaración jurada que se tacha es una fotocopia. La original vuelve al sobre donde se cierra. Después del 2020, cuando pasa esto de que se amplía notoriamente la cantidad de declaraciones juradas a publicar, y antes que yo ingresara, la JUTEP utilizaba un sistema que era bajado, un programa que bajaban de Google gratuitamente, y eso podía ser, esos datos podían ser abiertos, no sé cómo se dice técnicamente, lo que se borraba podía ser abierto por cualquiera de afuera. Desde que ingresé se compró un programa que permite que eso que se omite en la declaración jurada, nadie de afuera lo pueda sacar para poder ver esos datos personales. La JUTEP no tiene, o sea, hay una mejora, usted dice, en un aspecto de la divulgación de la información. Pero lo que se le da más garantías al funcionario. Exacto, lo que plantea el oyente sería excelente si la JUTEP tuviera un medio tecnológico que trabajara allí, que pudiera hacer todo eso. Entonces, ese es el gran problema. Sí, francamente es una pregunta legítima, supongo que hay otras, a propósito de cómo podría solucionarse lo que está ocurriendo. Porque, de vuelta, estamos hablando de qué lecciones deja este caso. Usted hace un rato era muy explícita, muy contundente en cuanto a cuál es la importancia de las declaraciones juradas en la lucha contra la corrupción. Las declaraciones juradas del funcionario con todos los otros datos de cónyuge, concubino, personas sometidas a patria potestad, etcétera. Es importante la herramienta de la declaración jurada, pero si no se hace un análisis de esos documentos, el mecanismo casi que no tiene utilidad real en esa lucha contra la corrupción. No puedo hablar de antes, pero creo que la JUTEP en realidad actuaba de esa forma, porque bueno, lo que pasa es que creo que antiguamente, antes de la modificación de la 17.060, no estaban obligados a investigar ese 5% de lo que estaban ocultas, o sea, las declaraciones juradas que están en la bóveda. Entonces, antes del 2020 no había ningún problema, porque lo único que se publicaba en la de presidente y vicepresidente se estudiaba por cualquiera, y mismo por cualquiera de la JUTEP en 2 segundos, y no tenían ninguna obligación legal de estudiar las que estaban en la bóveda. Entonces la JUTEP funcionaba sí o sí, creo yo, que por denuncias, porque no investigaba, porque no tenía esa obligación. Entonces, a partir del 2020, por esa modificación, se establece que la JUTEP debe investigar
En realidad investigar no, abrir el 5% de las declaraciones juradas que están en la bóveda en forma aleatoria y bueno, y publicar más. La idea de publicar más era justamente que se pueda ser más transparente y creo que también que haya un control de la ciudadanía, ¿no? Ante esta imposibilidad de la propia JUTEP de hacer todo ese control. Usted ingresó al directorio de la JUTEP, decía, en febrero, ¿no? Después de la renuncia. En febrero de 2023. Sí, decía. después de la renuncia de quien ocupaba el cargo, Susana Signorino, que dimitió por motivos personales, pero al mismo tiempo comunicó su disgusto por la falta de recursos con los que se había encontrado en la JUTEP. Dijo, fueron 2 años y medio de mucho cansancio y desgaste, tengo una carrera de 30 años intachable y la verdad me cansó esta actividad. Sí. Usted venía del Ministerio de Salud Pública, ahí era asesora del ex ministro Salinas. ¿Cómo fue asumir en ese panorama, con ese panorama? ¿Cómo lidia usted? ¿Con qué talante ejerce el cargo, teniendo en cuenta todas estas limitaciones de las que estamos hablando? Yo planteaba varias veces, a veces es como frustrante, porque uno quiere hacer las cosas y no tiene forma. Realmente, ante la consulta del funcionario, del oyente de si era real que eran 11 funcionarios, sí, son 11 funcionarios, y para informarles, en otros países como en Paraguay, lo que sería el organismo como la JUTEP, tienen 100 funcionarios. En las reuniones estas internacionales, que las mayorías las hacemos a través de Zoom, cuando decimos que Uruguay tiene, que la JUTEP, tiene 11 funcionarios, no lo pueden creer. No hay ninguno en Sudamérica que tenga 11 funcionarios. Entonces, claro, dice, ¿cómo hacen para combatir la corrupción? ¿Cómo hacen para controlar? Y no tenemos muchas formas. Es como una situación de impotencia de que la ley determina o plantea cometidos nacionales e internacionales a la JUTEP que muchas veces no los podemos cumplir. Entonces, vuelvo siempre a decir lo mismo. La mirada no es a la JUTEP como organismo. La mirada es al sistema político desde siempre, y más desde que se modificó la ley 17.060, de decir, bueno, si le voy a dar todos estos cometidos, le estoy ampliando todos estos cometidos a la JUTEP, ¿cómo está la JUTEP? Entiendo Antes tenían 17 funcionarios, a partir de 2020 son 11. Entonces, es muy complicado, no hay capacitación. ¿Y usted sigue igual? No, digo porque su antecesora se fue. Hace 7 meses, bueno, yo estuve 2 años, yo hace 7 meses recién que estoy. Algunos cambios hemos logrado, hicimos mucho, bueno, desde este tiempo que estoy, más allá de los temas internacionales, estamos determinando protocolos de actuación para que internamente la JUTEP tenga todos los pasos en todos los procedimientos que hay. ¿No? También ahora se van a publicar, creo que esta semana o la que viene, se resolvieron varios temas, pero uno que también es importante es los datos a omitir de las declaraciones juradas que son públicas, que si bien la ley obliga a que eso se reglamente, necesitábamos sacar una resolución, porque si no era imposible que un funcionario pudiera cumplir con omitir un dato y después cambiar de criterios. Entonces, bueno, hay que establecer un criterio del directorio y, bueno, los directores que vengan más adelante podrán cambiar ese criterio y, bueno, mientras ver también la reglamentación de esta ley, que es otra de las cosas que también se plantea, ¿no? Pero yendo a la carencia de funcionarios y a las limitaciones entonces para el desarrollo de las obligaciones de la JUTEP, a cada rato aparece la comparación con el periodo anterior. Cuando estaba al frente de la JUTEP Ricardo Gil Iribarne, los recursos eran tan limitados o más limitados que los de ahora, y sin embargo, por ejemplo, en pocos meses se atendió el caso de Raúl Sendic, el del ex intendente de Soriana Agustín Bacú, el del intendente de Artigas Pablo Caram, el del ex senador frente amplista Leonardo de León. Cuando le hacen esa comparación, ¿usted qué contesta? Claro, ahí vuelvo a plantear. Antes del 2020 la JUTEP tenía 17 funcionarios, ¿tá? Y después del 2020 tiene 11 funcionarios. Antes del 2017, para que la gente tenga idea, las denuncias que se presentaban, por ejemplo, en 2019 se presentaron 22 denuncias. A partir del 2020 se abre el portal de la JUTEP, por el cual las denuncias pueden ser directamente desde la página. Antes era presencial o por mail.
Ahora, es presencial por mail o a través del portal. Eso amplió muchísimo la presentación. Por lo que le decía, el año 2019 hubo 22 denuncias. En lo que va del año 2023, o sea, hasta agosto, porque este dato es hasta agosto de 2023, hay 52 denuncias. Antes eran 17 funcionarios, ahora son 11 funcionarios. Accesos a la información, en 2019 no hubo ninguno, bueno, 2020 11, 2021 20, hasta agosto de 2023 vamos 20. Entonces, antes del 2020 se publicaba solo la declaración jurada del presidente y vicepresidente. Después del 2020 se publican más de 800 cargos, con los que les dije hoy que modificaban a cada rato. En el 2020, de lo que va del 2020 este periodo, hubo 2 cambios de directorio. Acuérdense que la doctora Ferraris ingresa a raíz del cambio que hubo del director anterior, correspondiente el vocal anterior del Frente Amplio. Ahora cambió la presidenta. Cada vez que hay un cambio de directorio implica que quien entra tiene que entrar en ese mundo. Eso no había pasado antes. Y así todo, en el anterior a mi ingreso, los anteriores directores ingresaron en abril de 2020 con una pandemia, que a veces nos olvidamos de que existió una pandemia, y sin embargo sacaron resoluciones que están publicadas en la página de la hermana de la vicepresidenta Beatriz Argimón, el caso de Nicolás Chiesa, el caso de la Arena, el caso de Gas Sayago, el caso de Cato en Natí, o sea, actuó la JUTEP. Lo que pasa es que nosotros somos como todo lo que está ahora, nos acordamos de lo de ahora y nos olvidamos de lo anterior. El directorio anterior, con una pandemia y con las modificaciones que hubo de directorio, también actuó en casos importantes. De todos modos, ahora, últimamente, justamente los resultados son escasos, ¿no? Búsqueda señalaba hace unos días que hace un año que la JUTEP no toma una decisión sobre temas de alta sensibilidad que involucren a políticos. Yo lo que anterior a mi ingreso no puedo hablar, sí de que ingresé tanto la vocal como el vicepresidente del directorio me plantearon que por 3 meses no tener sesiones para que yo pudiera conocer todo lo que es la JUTEP, porque podés conocer la normativa, pero cuando ingresás la normativa no es lo mismo que la realidad. Entonces tenés que ver esa realidad. Por eso esos primeros 3 meses que yo ingresé por autorización de vocal y vicepresidente, no hubo sesiones. Después sí hubo actividades de reuniones y bueno, ingresé y a la semana tuvimos que defender el informe presentado por Uruguay a través de la MESIC, ¿no? Eso fue a la semana. Esa semana fue todo dedicada a defender ese informe. Entonces, actividades se hicieron igual en estos 7 meses, por todo lo que le dije, protocolos, bueno, reuniones con organismos para poder, con organismos de acá de uruguayos como la Oficina Nacional de Servicio Civil, para que nos ayuden en determinados temas, que bueno, por ejemplo, para un llamado que tenemos que hacer de abogados y de un contador que surgió a raíz de la rendición de cuentas anterior, no tenemos personal para hacer ese llamado. ¿No tienen personal para hacer el llamado? No tenemos personal para hacer el llamado, para que se entienda. Es todo muy penoso, realmente, que un organismo tan relevante como tenga que moverse con semejantes limitaciones, choca, realmente resulta chocante, ¿no? Exacto, pero por eso es lo que siempre digo, no hay que atacar a la JUTEP. La JUTEP como organismo es excelente y si uno mira a nivel internacional es necesario que exista. Pero bueno, hay que ver el sistema político. Enseguida, en el final de la entrevista, quiero preguntarle por casos notorios de estos últimos meses y de qué manera los toma o no los toma la JUTEP. Ya volvemos con la última parte de esta entrevista con la doctora Gabriela Di Longo. Seguimos ya en los minutos finales en la entrevista con la doctora Gabriela Di Longo, abogada, presidenta de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, desde febrero pasado. Doctora Di Longo, le leo un mensaje de los varios que han llegado desde la audiencia. Preocupación por el hecho de que se confiese, que se manifieste tan claramente que no se está en condiciones de llevar a cabo los objetivos que la ley le marcó a la JUTEP. Es como un mensaje de
se puede hacer lo que no se debe, no habrá consecuencias o es muy baja la probabilidad de que haya consecuencias. ¿Qué dice usted? No sé si la consulta está referida al tema Sartori. Nosotros a toda la descripción que usted hacía recién de los medios escasos con los que tienen que trabajar, ¿no? La JUTEP está cumpliendo con la ley, lo que siempre manifiesto lo mismo, no con la velocidad que debería hacerse, ¿ah? Porque claro, vuelvo a lo mismo, hay una sola abogada, los funcionarios se enferma uno y una sola secretaria, se enferma un funcionario y la JUTEP ya queda viendo a ver qué otro funcionario que tiene 2 o 3 funciones tiene que cubrir a ese otro, entonces... No, pero dice la oyente, María Marta, dice, lo peor que puede ocurrir es que los tentados a corromperse sepan que no se los podría controlar. Pero que esto se sabe ya de la época del directorio en que estaba Ginés Ibarre, ya decía, justamente se quejaba de la falta de recursos humanos, ¿no? O sea, es algo que se viene prolongando y que a raíz del 2020, con la modificación de la ley, como se decía, que amplió notoriamente los cometidos de la JUTEP con menos personal, claro, cada vez es peor, ¿no? Y ahí está bueno el tema del control también ciudadano. Eso es lo que es como nuestra ayuda, ¿no? El control ciudadano y periodístico, digamos. Una cosa... también, obviamente, sin lugar a dudas. Vayamos para terminar a lo que yo decía antes de la pausa. Usted prometió que la JUTEP va a volver a actuar de oficio. Sí. Y de hecho en junio dijo que a las pocas semanas se iba a analizar la adjudicación de viviendas por parte de la ex ministra Irene Moreira. ¿Avanzaron en ese caso? En ese caso ya salió la resolución, primero, porque pienso que tenemos que hacer toda la parte formal, primero la resolución de que la JUTEP va a actuar de oficio. Sí. Y justo hoy también va a salir la resolución de los casos que ya le hemos hablado, ¿no? De que se van a estudiar de oficio para que se formen expedientes y ya se empiece con la investigación. Y obviamente está dentro de esos el caso de la exministra. Un caso incómodo para usted, ¿no? Pero yo tengo que agradecer... La doctora Irene Moreira pertenece a su mismo partido político, Cabildo Abierto. Sí. Yo tengo que agradecer, y lo digo públicamente y lo dije cada vez que me consultan, que a mí desde el momento que pasó ese tema, ese hecho notorio público, a mí no me llamó absolutamente nadie. No, yo dije, bueno, en cualquier momento me van a llamar, nadie. ¿No la llamó nadie de Cabildo Abierto? Nadie, exacto. Nadie por nada. Siempre han mantenido el tema de tú tenés independencia técnica, lo que tú consideras que es técnicamente, te apoyamos. Y así lo han mantenido siempre. O sea, yo no he tenido presiones por ningún lado, en ningún tipo. Entonces, en ese sentido puedo actuar tranquila de investigar y después, bueno, se verán los resultados. Y para terminar, ahora sí, el tema de conversación en estos días ha sido las designaciones directas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y después, bueno, se han agregado otras denuncias sobre clientelismo o variantes similares de clientelismo en la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay. ¿La JUTEP va a trabajar en esos casos? Eso depende de lo que hoy decidamos, o sea, hoy lo que se decida de formar expediente de oficio, pero después ante cualquier sesión, cualquier directorio puede plantear que quiere que se estudie de oficio tal tema. ¿Pero tiene competencia la JUTEP en comisiones binacionales como estas que estamos mencionando? Por eso hay que estudiar bien el tema. Hoy por hoy no tengo la posibilidad de contestarle porque tendría que estudiar, porque si es binacional no sé si la JUTEP llega a eso, ¿no? Pero por eso hay que estudiar esa normativa. ¿Y otro paso que estén por dar de lo que están organizando ahora? Bueno, creo que en los que sí sabemos que está estudio de oficio va a ser también el tema del intendente de Artigas, que ya se había planteado en su momento, también por la vocal. Y bueno, después, bueno, todos los casos tenemos expedientes de todos los funcionarios públicos de todos los órdenes políticos, que bueno, la idea es que la JUTEP pueda terminar, por lo menos mi idea es que a fin de año lleguemos a estar más o menos al día con todos los expedientes, ¿no? Doctora Gabriela Di Longo, presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, le agradezco su participación hoy en Perspectiva. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego.